Vamos a continuar hoy con el estudio de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Bueno, realmente este texto nos sirve como base para todo el tema que estamos dando, que es un tema que se basa en el estudio de muchos textos de la Biblia. Efesios 6, versículo 4, el apóstol Pablo, dando instrucciones a cada uno de los miembros del hogar, dirigiéndose a los padres, le dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos estudiando a la luz de la Biblia cómo criar esos niños en la disciplina y amonestación del Señor. Cómo criar jóvenes en la disciplina y amonestación del Señor. Y en este sentido, este tema será de mucha edificación para todos los que somos padres. Será de mucha edificación para todos los que son hijos, y será de mucha edificación para aquellos que un día van a ser padres. Y los que no son padres y posiblemente no van a ser padres, también serán altamente edificados, porque cuando estamos hablando de cómo criar niños y jóvenes en la disciplina y amonestación del Señor, vamos a estar hablando acerca de cómo moldear el carácter. Y en este sentido, todos nosotros vamos a ser altamente afectados. Ya hemos dicho que antes de empezar a poner los ladrillos, que se llama criar niños, criar jóvenes en la disciplina y amonestación del Señor, es importante poner tres fundamentos básicos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres nos gusta que nos digan: mira, si tú quieres criar bien a tu niño, haz esto otro, y toma estos 5 puntos. Ok, y está bien, van a servirme por un tiempo. Mientras dure el efecto de esa inquietud que produjo en mí conocer esos 5 puntos, voy a estar haciéndolo. Pero luego se pasará y me cansaré, me voy a frustrar cuando vean que los 5 puntos no daban los resultados inmediatos que yo pensaba. Y como he dicho insistentemente, no hay una tarea que sea más frustrante que la de ser padres que se comprometen en criar niños y jóvenes en la disciplina y amonestación del Señor. Por lo tanto, antes de empezar a construir los ladrillos, es necesario poner el fundamento. Si el fundamento queda bien puesto, nosotros no nos vamos a frustrar. Si el fundamento queda bien puesto, no nos vamos a cansar y no vamos a dormir tranquilos hasta que no cumplamos con esta sagrada misión que nos ha dado Dios. ¿Y cuál ha sido los fundamentos que hemos visto? Uno, bueno, que su hijo no nació siendo un santo, que su lindo y tierno bebé nació siendo un pecador, que sus pecados todavía no se muestran tan grandes porque su fuerza todavía no es muy grande, pero que en la medida que él crezca, sus pecados van a ser más grandes, y que si usted lo deja crecer sin frenar el desarrollo de su pecado, llegará a ser un gran, terrible y horrible pecador. Y el segundo fundamento que estamos poniendo es que es responsabilidad de los padres moldear el carácter de los hijos. Que no es que usted se cansó: es que este hijo mío adolescente no lo soporto, voy a mandarlo para que viva con su abuela. No, que Dios dice: es tu responsabilidad como papá y mamá moldear el carácter de tu hijo. Es que no soporto a este hijo mío, así que voy a matricularlo en una escuela donde él esté desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y me libro de estar enfrentándome con ese muchacho. No, que Dios dice: es tu responsabilidad como papá y mamá, que en el momento que te casaste,
o en el momento que quedaste embarazada, lo hayas querido o no, asumiste sobre ti una responsabilidad muy grande. Es una de las responsabilidades más importantes que puede tener cualquier persona en este mundo. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Ya explicamos bíblicamente en qué consiste este fundamento, de que es responsabilidad de los padres moldear el carácter de los niños. Lo que estamos haciendo actualmente es dar 3 aplicaciones prácticas acerca de esa responsabilidad, para que nosotros no nos vayamos a un extremo peligroso. Hemos dicho que la actividad de los padres, o que la responsabilidad de los padres no consiste solamente en moldear el carácter de su hijo, que los padres tienen otras responsabilidades, que tienen la responsabilidad de alimentar a sus niños. Como decía el pastor hoy, tiene la responsabilidad de darle regalos a sus niños, de hacerles fiestas de vez en cuando a sus niños. Ya hemos visto que también es responsabilidad de los padres instruir religiosamente y espiritualmente a sus niños. Y hemos visto que también es nuestra responsabilidad como padres instruir para la vida a nuestros niños. Que no es responsabilidad del Estado que nuestros niños aprendan matemática o ciencias, que esa es responsabilidad de los padres. Que no es responsabilidad de la escuela que nuestro niño aprenda las ciencias, que es nuestra responsabilidad como padre. Que podemos valernos del brazo de apoyo de las escuelas, sí, pero siempre será un brazo de apoyo, porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad que mi niño aprenda a defenderse en esta vida. Es mi responsabilidad que mi niño aprenda a ser un varón. Es mi responsabilidad que mi niña aprenda a ser una mujer que cuando se case sepa cocinar, sepa atender su casa. Esa es responsabilidad de los padres y de las madres. Y hoy vamos a estar viendo una tercera aplicación de este segundo fundamento. Y la tercera aplicación es esta. Es el padre y no la madre quien debe tomar el liderazgo, y préstenle atención a la palabra liderazgo. Es el padre y no la madre quien debe tomar el liderazgo en el deber de criar a los niños y a nuestros jóvenes en disciplina y amonestación del Señor. Y lo que vamos a estar haciendo hoy es ver algunos textos en la Biblia que nos muestran esta importante verdad. ¿Qué nos dice Éxodo 22? Y esto para poner una nota de equilibrio, porque, insisto, tenemos una tendencia pendular. Estar en un extremo o estar en el otro extremo. ¿Qué dice Éxodo 22? Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Cuando yo digo por la Biblia que la responsabilidad del liderazgo en el tema de la disciplina y la crianza de los niños es del padre y no de la madre, no estoy diciendo que el papá sea la única autoridad sobre su hijo. Escuchen, niños. La Biblia dice en Éxodo 20:12, honra a quienes, a papá y a mamá. Los dos son autoridad sobre los hijos. No solamente el papá tiene la autoridad, no como algunas madres hacen, que su niño está portándose mal y lo máximo que ellas hacen es: cuando venga tu papá se lo diré. No, usted no tiene que esperar a que su papá llegue. Usted, mamá, es autoridad sobre su hijo y su hijo debe honrarla. Y usted tiene la autoridad bíblica
bíblica para instruirlo y para disciplinar. Lo que estoy diciendo es que el liderazgo, el primer mando, la primera preocupación, las primeras instrucciones respecto a la crianza de los niños y de nuestros jóvenes debe proceder no de la mamá, sino del papá. Porque la Biblia nos muestra, y vamos a ver lo que es el papá y no la mamá, quienes deben tener el liderazgo en este tema. Con esto, no estoy diciendo que las mamás no tengan influencia sobre los niños. Todo lo contrario. Siendo que la Biblia nos dice que es la responsabilidad de los padres proveer para su casa, los papás van a estar buen tiempo del día fuera de la casa. ¿Quién va a ser entonces la influencia más fuerte sobre los niños? La mamá, porque ella es la que pasa más tiempo con sus hijos. Así que no estoy diciendo que las madres van a sentirse libres para irse para la calle, para estar todo el día afuera, porque es responsabilidad del papá, no de la mamá. No estoy diciendo eso. Bíblicamente, las mamás son las que pasan más tiempo con los niños y son las que más influencian al niño, porque todo el día ellas deben estar con ellos. Pero lo que sí estoy diciendo es que el liderazgo en la crianza de los niños, el liderazgo en la disciplina de los niños, el liderazgo en la formación de nuestros niños recae sobre el papá y no sobre la mamá. Vamos a ver unos textos bíblicos. Efesios capítulo 6, que es nuestro texto base. Efesios 6, ¿qué dice el versículo 1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿A quién le está diciendo aquí que los niños deben obedecer? Dice allí padres. En griego es la palabra goneu, que la pueden ver allí. Goneu. Goneu en griego es una palabra que significa literalmente progenitores. Así que Dios le dice a los niños, jóvenes, obedeced en el Señor a vuestros padres, es decir, a vuestros progenitores, porque esto es justo. Luego Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice quiénes son estos padres. Dice en el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, si tú únicamente obedeces a tu papá y no obedeces a tu mamá, estás violando la ley de Dios y sufrirás terribles consecuencias a causa de ello. Usted debe brindar el mismo respeto a su mamá que el que le da a su papá. Y el temor que usted desarrolla delante de su padre, sabiendo que si usted desobedece una instrucción que su papá le está dando, porque su papá le castigará fuertemente si usted desobedece, ese mismo temor usted debe desarrollar hacia su madre. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pero luego, en el verso 4, dice Pablo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la palabra padres del versículo 1 y la palabra padres del versículo 4? Bueno, en español, tal como está aquí, no hay ninguno. Por eso es importante que los que exponen la palabra adquieran, aunque sea un mínimo conocimiento de las lenguas bíblicas, para que puedan hacer una exégesis
de los textos que explican, porque muchas veces en español no encontramos la palabra precisa para una traducción adecuada de algunos textos en la Biblia. La palabra padres en griego que se está usando en Efesios 6:4 no es goneu como se usó en el versículo 1, sino que es la palabra griega pater, que asimismo se utiliza en latín. En griego, la palabra pater únicamente hace referencia al papá, excluye a la mamá, es decir, hace referencia al varón. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 4? Y ustedes, papá, y ustedes, varones, asuman la responsabilidad y el liderazgo en la crianza, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Papá, dice, no provoques a ira a tu hijo, sino críalo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué aquí el apóstol Pablo no vuelve a usar el término goneu, progenitores? Porque bíblicamente la responsabilidad en el liderazgo de disciplinar a los niños y de criarlos en el temor de Dios es del papá y no del mamá. Veamos otro texto, Colosenses capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice Colosenses 3:20? Dice Pablo: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres aquí es goneo. Obedeced a vuestros progenitores, papá y mamá, en todo, porque esto agrada al Señor. Pero luego en el 21 dice: pater, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice: papá, no exasperéis a tus hijos para que no se desalienten. ¿Por qué Pablo aquí no vuelve a usar goneo? Porque Pablo está diciendo: papá, tú eres el que debes asumir la responsabilidad en la crianza, en la disciplina y en la amonestación del Señor a tus hijos. Niños, ¿significa esto que tú no debes obedecer a tu mamá? No, porque la Biblia dice que tú debes honrar a tu papá y también a tu mamá. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Escuchen, niños, jóvenes. Dice: hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Bueno, él es el que tiene liderazgo en la instrucción. Pero dice: y no desprecies la dirección de tu madre, porque ella también tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos. Hermanos y hermanas, otro texto. Primera a Corintios capítulo 14. Versos 33 al 35. Aquí vamos a inferir este mandato. En los dos textos que ya hemos visto, en Efesios y en Colosenses, el mandato es muy claro, dice papá. En este texto vamos a inferir el mandato. 14 versos 33 al 35 es uno de los textos que más les gusta a las damas. No creo. Dice Pablo: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice Pablo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Especialmente Pablo aquí habla de aquellas damas
que aspiran o que quieren ser predicadoras, maestras, pastoras, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y escuchen lo que dice el 13. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué es lo que Pablo presupone aquí que debe ser el marido, el papá, el esposo? Bueno, lo que Pablo presupone aquí es que el papá es el líder espiritual en la casa. Que el papá es el teólogo en la casa. Que el papá viene los viernes a las clases de MINS. Que el papá está ávido de aprender lo que la Biblia dice. Quiere ser un experto, porque la Biblia pone sobre él una responsabilidad muy grande. La esposa está leyendo precisamente la segunda carta a los Corintios, y ella encuentra en un texto en primera a Corintios 15, y ella encuentra que Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿por qué algunos se bautizan por los muertos? Y la esposa de ese texto dice: ¿cómo así? ¿Por qué algunos se bautizan por los muertos? ¿Qué es lo que Pablo dice que es lo primero que la esposa debe hacer? Llamar al pastor Sergio, llamar a Julio. ¿Qué es lo que Pablo dice que la mujer debe hacer? Llame a su marido. Su marido es el líder espiritual en la casa. Él es el que más estudia Biblia. Él es el que más estudia teología. Él es el que más comunión tiene con Dios. Es un experto. Ella tiene la confianza de llamarlo porque sabe que el esposo le va a dar una respuesta certera. Escuché pocos amenes de las damas. No es necesario que digan amén si no están convencidas. Miren, ella tendrá confianza. Y tendrá la confianza que si el esposo no sabe la respuesta, al menos él le va a decir: voy a llamar a los pastores a investigar sobre ese tema. Lo hace él, no ella, él. Voy a consultar la teología de Berkhoff. No te tengo la respuesta, pero te prometo que en un día o en 2 días tendré la respuesta. Voy a investigarla. Él es el teólogo en su casa. Y ahora, si Pablo dice que el esposo es el líder espiritual sobre la esposa y que la esposa debe tener la confianza de ir al esposo a preguntarle cualquier cosa que no entienda, imagínense la dimensión entre un hijo y su padre. El hijo debe tener una confianza mucho más grande porque sabe que su padre es el líder espiritual en la casa y el hijo podrá ir donde el papá a preguntarle. Lo que Pablo presupone aquí es que el papá, el varón, es el líder espiritual sobre su esposa y sobre sus hijos. Miren, lo que Pablo presupone aquí, lo que Pablo supone aquí es el esposo cristiano, no es aquella clase de papá que ni siquiera sabe dónde está su esposa, que no se preocupa ni siquiera por saber qué es lo que su esposa hace a diario. Aquí Pablo no presupone aquel papá que no se interesa ni por la vida espiritual de su esposa, ni por la vida espiritual de sus niños. ¿Qué significa todo esto en la vida práctica? Bueno, significa que es el papá quien va a dar las directrices en el hogar.
que es el papá quien se sentará con los niños y les va a dar las instrucciones y le dará las instrucciones a la mamá de cuáles son las disciplinas que ella debe aplicar. Siento que él se va para la oficina porque esa es su responsabilidad. Él no se irá hasta cuando le haya dicho a sus hijos y a su esposa cuáles son las directrices que él como papá, como líder de su casa, está dando. Y él le dirá a su esposa: amada mía, tú sabes que en esta casa nuestros hijos no escucharán música mundana. Y en el primer instante que eso se dé, y se lo dice delante de los niños, le apagará o el teléfono o el equipo o lo que sea. Y si vuelven a hacerlo, si reinciden, usted tiene la autorización para que tome la vara y la aplique sobre ellos o cualquier otro castigo. Recuerden que la Biblia presenta a la vara como el mejor método de castigo, el mejor método de corrección y el mejor método para moldear el carácter. Es el papá que va a estar dando las directrices. ¿Significa eso que la opinión de la mamá no vale? No estoy diciendo eso. Porque la Biblia misma en muchos pasajes nos muestra la importancia de la instrucción de la madre. El papá hablará con la mamá a solas. Y entre los dos estudiarán las directrices y las disciplinas que se necesitan aplicar. Pero es el papá quien tiene el liderazgo en este tema. Eso es lo que la Biblia dice. Y escuchen cómo Pablo compara a los papás con los pastores. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice Pablo, Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo aquí nos muestra la imagen de un padre que está interesado en conocer a cada uno de sus hijos, que conversa con sus hijos, que conoce el comportamiento de sus hijos, que conoce las reacciones de su niño, que sabe cuándo está triste, que sabe cuándo está feliz, que sabe cuándo está preocupado. Pablo aquí dice que un padre es como un pastor, como el buen pastor del que habló Cristo, que conoce a sus ovejas. No es como aquella clase de padre que conocen muy poco a sus hijos, porque tienen una mentalidad tribal. Y voy a explicarles aquí algo breve sobre esto. Hay papás en este siglo y en plena civilización y viviendo en la ciudad más innovadora del mundo con una mentalidad tribal, como vivían hace muchos siglos nuestros ancestros, o como algunas tribus hoy viven en África. Dicen los expertos que en algunas tribus los papás solamente tienen 3 funciones principales. Y las funciones principales que los papás tienen en alguna tribu son 3, que son engendrar niños, especialmente varones, proveer comida para sus casas y proteger su casa. Engendrar,
proveer y proteger. Engendrar, ir a la casa e ir a la guerra. Esas tres cosas. Y cuando un papá de esas comunidades tribales entra a su casa, él cumplió con su responsabilidad. Engendró niños, trajo el alimento y defendió su casa. Mira que es que se necesita alguien que vaya a ordeñar la cabra. Para eso está la mujer y los niños. Mi función son solo 3 y ya están hechas. No que hay un niño. Mira que es que el niño varoncito mayor está presentando problemas en la escuela. Para eso está la mamá. Mi función son solo 3: engendrar, proveer y defender mi casa. Mira que hubo un conflicto, que tu niño se peleó con el vecino. Para eso está la mamá. Bueno, aunque aquí no estamos en África, esta escena no es muy extraña para nosotros. Esta es una escena muy común en nuestras vidas hoy día. Papás que funcionan con una mentalidad tribal. Mi función es estar allá afuera, defendiendo y buscando la provisión. Y tu función es estar aquí en la casa con los niños y usted defiéndase como pueda. Esa es una mentalidad tribal, que es una mentalidad pagana y es una mentalidad pecaminosa. En la Biblia, sí, el papá engendra. En la Biblia el papá provee para su casa. Esa es su responsabilidad. El papá protege su casa, pero en la Biblia también hay una cuarta responsabilidad del papá: criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué algunos padres cristianos hoy actúan con esta mentalidad tribal? Por varias razones. Un experto en el tema dice que hay unas triadas terribles que son la causa de que algunos padres cristianos actúen con esta mentalidad tribal. La primera razón es esta triada: pereza, avaricia y egoísmo. Amor, pero es que estuve trabajando todo el día, estoy cansado, quiero descansar. Atiende tú ese problema con tu hijo. Bueno, eso es una mentalidad tribal. Porque la principal función respecto a la disciplina, a la corrección, a la crianza, a moldear el carácter de los niños, es del papá y no de la mamá. Y lo que hacemos es poner sobre ellas esa carga terrible. Que en la escuela me llamaron porque el niño se portó mal. Bueno, usted vaya, porque yo estoy trabajando. Pero y no puedes pedir un permiso. Así como lo pides para ir al médico, ¿no crees que es más importante tu niño? Mire, hay padres que por la avaricia, por el deseo de tener dinero, por el deseo de comprar las mejores cosas en su casa, por el deseo de vestir bien, por el deseo de que su nombre brille, de ser un gran empleado, un gran profesional, un gran empresario, abandonan a sus hijos. Y recuerda esto: así tu esposa sea cristiana, así tu esposa sea una instructora fiel de sus niños, nunca será lo mismo si ellos ven el liderazgo tuyo en la crianza y en la disciplina de sus hijos. Hoy, cuando el pastor decía que por lo general uno piensa en el amor de la madre como el más grande y el que manifiesta de forma más extensa el amor de Dios, estaba pensando que posiblemente, siendo que venimos de un trasfondo católico romano,
con esa gran insistencia que ellos tienen en honrar a la Virgen María, hemos cambiado un poco los roles, ¿no? Porque si un niño, para que un niño pueda ver de una forma bien clara el amor de Dios, lo más efectivo es el amor del papá. Lo mismo pasa con la disciplina. Un niño tomará más en serio y será moldeado de manera más firme en el carácter si el papá es el que asume el liderazgo. Es posible que algunas hermanas aquí, y el espíritu me inquieta al respecto, digan: pero ¿y qué de mi caso si yo no vivo con mi esposo, si no vivo con el padre de mi hijo, si soy una madre soltera? Bueno, ya hemos dicho sobre ese tema, ¿verdad? No se te olvide el caso de Timoteo. Hay esperanza también para tu hijo. Va a ser más difícil, sí, pero Dios es un Dios bondadoso. Y hay otra triada por la cual algunos padres cristianos actúan con una mentalidad tribal, que son ignorancia, temor e ineptitud. Y estas tres cosas empiezan desde el momento en el cual el niño nace. Amor, estoy cansada, estoy cocinando, necesito hacer esto, por favor quédate con el bebé media hora. ¿Qué? ¿Media hora? No. Y si hay que cambiarle el pañal, terrible. Yo no puedo tocar ese pañal lleno de popis. Mira, desde allí tú empiezas a perder a tu hijo. Desde allí el papá empieza a desconocer a sus hijos. Desde ese momento usted como papá está mostrando una mentalidad tribal. ¿Quién dijo que los orines en el pañal son ácido que se come las manos? Y hay papás que parecieran actuar así. No lo tocan porque pareciera que eso fuera ácido de batería, que les va a destrozar sus manos. Desde el instante en el cual nuestros niños nacen, nosotros como papás empezamos a desconocerlos, es decir, perdemos ese contacto de papá-hijo que permite que en sus momentos más difíciles, cuando llegue la adolescencia, podamos estar con ellos, y muchas veces vamos a ser unos desconocidos para nuestros hijos, porque eso empezó desde el momento en el cual nacieron. Y hay padres que viven tan inmersos en sus negocios, en su trabajo, en su mentalidad tribal, que prácticamente no conocen a sus hijos. Sus niños les ven como un padre ausente. Y cuando ellos crezcan, y cuando usted quiera hacer algo por su hijo lo va a ver como un extraño. Y hay una tercera razón por la cual los padres actúan con mentalidad tribal, y esta creo que es una de las más terribles y de las que más abunda hoy en las iglesias cristianas: un celo mal dirigido por servir al Señor. Esa es una situación muy terrible en la iglesia cristiana hoy, y es posible que se esté dando en la iglesia la gracia de Dios. Miren, hay varones que aman a Cristo, que aman a Dios y quieren servirle de corazón, y eso es bueno. Pero en ese deseo de servir a Cristo, muchas veces descuidan su casa. Y eso es malo. Y eso es pecaminoso. Y eso va a destruir a tus hijos. Esa es la razón por la cual los pastores debemos poner muchas cosas en orden en nuestra casa. Porque si bien es cierto que estamos para servir a la iglesia, antes que a la iglesia los pastores servimos a nuestra casa.
a nuestra esposa y a nuestros niños. Eso significa que en algunas ocasiones los pastores, cuando alguien nos llame, hermano, es que necesito que usted me ayude con una consejería urgente. Y los pastores tendremos que decirle, mira, no podrá ser hoy. ¿Y por qué, pastor? Porque es que voy a ir al cine con mi hija. Pastor, qué carnal, eso es. ¿Vas a tener una consejería por ir hoy al cine con su niña? Sí, voy a desatenderla porque tengo un compromiso con mi hijo que lo hice antes. Bueno, esto no significa que se llama a alguien y dice, pastor, es que hay un hombre que se va a lanzar del puente, hay un hermano que se va... Bueno, ya esta es una situación donde si tengo ya un compromiso con mis niños, diré, bueno, niños, aquí hay algo de extrema urgencia. Es decir, papá, tú que aspiras al ministerio, tú que eres diácono, tú que eres líder, si descuidas a tus hijos por servir en la iglesia, dentro de unos pocos años, tus hijos te van a descalificar y ya no podrás servir en la iglesia. Porque es lo que Pablo dice. ¿Cuál es uno de los requisitos que el apóstol Pablo pone para los pastores, los líderes? Dice que cuide bien su casa, primera a Timoteo 3. Que sepa criar a sus hijos con toda honestidad. Y si usted descuida la crianza de sus niños por estar metido todo el tiempo en los asuntos de la iglesia, un día sus hijos, cuando crezcan y sean unos rebeldes, impedirán que usted sirva en la iglesia. Esto es un asunto serio. Miren, nuestra responsabilidad con la iglesia no elimina nuestra responsabilidad en nuestra casa. Antes que la iglesia están nuestros hijos y antes que los niños está la esposa. Pero ese peligro no es únicamente de los líderes, sino de cualquier hermano de la iglesia. Un celo mal dirigido hacia las cosas del Señor podrán causar un desequilibrio en tu vida familiar y eso va a ser catastrófico. Miren, ¿qué pensarían ustedes de un padre que todo el mercado que él lleva a su casa se lo da a los niños de la casa vecina mientras los suyos están aguantando hambre? ¿Usted cree que eso es bondad o mala administración? Obviamente que es mala administración, y eso mismo hacen algunos padres y algunas madres cristianas. Está bien, eso es hermoso, servir a Cristo, servir a los santos, servir a la iglesia, pero que ese deseo sincero no te lleve a cometer un error garrafal. Primero está tu casa, primero están tus hijos, dedícales tiempo, sal con ellos, conversa con ellos, instrúyelos en la fe y Dios te va a dar el tiempo para que sirvas en la iglesia. Es que si yo no voy y no hago esto, no habrá quien lo haga. Mira, tú no eres el dueño de la iglesia, es Cristo. Cristo se encargará de enviar a otra persona para que haga eso. Las dos cosas son necesarias: cuidar de nuestra casa y servir a Cristo. Pero que nuestro servicio a la iglesia nunca estorbe nuestra principal responsabilidad. Y ya para finalizar, quiero darles una palabra de esperanza y consuelo a los papás que estamos aquí. Mamá, no hagas lo que cuando doy esta serie, por lo general veo que algunas mamás hacen. El esposo está al lado, compungido, porque él sabe que no ha hecho eso. Y la esposa... Y no es que hoy le dañe el almuerzo a su esposo diciéndole, tú no cumples.
Tú no cumples con lo que la Biblia dice. Perezoso, avaro, descuidado, mentalidad tribal, indio. No, quiero dar una palabra de consuelo para los papás. Papás, cuando nosotros escuchamos esto, nuestro corazón se compunge, porque la responsabilidad sobre nosotros, los varones, es muy grande. Ya ven, mamás y hermanas, ¿por qué Dios las ama tanto? Que no las puso como cabeza, sino que puso como cabeza al varón. Eso debe ser un motivo de gozo para ustedes. Dios las amó mucho. Sobre nosotros puso lo más difícil, que es ser cabeza de nuestras casas. Papá, yo sé que es muy posible que tú no has estado cumpliendo con eso. Que más bien tu esposa es la que siempre tiene que estar quejándose. Y en ocasiones vienen donde nosotros los pastores a decirnos: es que mi esposo no se preocupa por eso. Quiero decirte algo, Padre, aunque esta es una carga difícil y sé que hemos estado incumpliendo con esto, la palabra de Dios nos da un consuelo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice el Espíritu Santo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera para los papás que les ha puesto Dios sobre todo? Tomar el liderazgo en la crianza de sus niños, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero no es una carga fácil, es difícil. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy? Papás, no pongas tu mirada en aquellos padres que han fracasado. No pongas tu mirada en los métodos de crianza que se nos están dando hoy en el mundo. Lo que el Espíritu Santo te dice hoy es: papá, pon tu mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos da el estímulo. Jesús nos da las fuerzas para seguir adelante, y Él nos da una fuente inagotable de perdón. Hemos fallado, sí, y Dios quiera que no continuemos fallando más. Pero si hasta hoy hemos fallado en tomar el liderazgo, en la disciplina de nuestros niños, en la crianza y la educación de nuestros niños, arrepentámonos, que Cristo tiene una fuente de perdón y de gracia para nosotros, y empecemos a mirarlo a Él. Y Él nos dará la fuerza necesaria para que continuemos avante y cumplamos con esta función. Y mamá, ahora no le caigas a tu esposo, ora por él, ora con él, anímalo, que Dios usa a las esposas para animar a sus esposos. Anímalo para que él asuma su rol de liderazgo en la crianza de sus hijos. Recuerden que Dios es misericordioso, y Dios nos da la instrucción, pero Dios sabe que no podemos cumplirla a causa del pecado residual que está en nosotros. Él provee una fuente de gracia y de perdón, pero con su Espíritu Santo nos da la fuerza para que cumplamos con este rol. La carga es pesada, pero es que Dios nos ayuda. Su gracia está en nosotros. Confiando en Él y poniendo la mirada en Cristo, vamos a ser excelentes padres. Demos gracias a Dios.